amigos, un nuevo capítulo de Hablando de Historietas. Mirá con quién estamos. Mirá con quién estamos. Se ve chiquito. Se ve demasiado chiquito. Leo, acercame la cámara, Leo, que no veo nada. El señor Eugenio. Eugenio es el nombre, Ray Collins es para que los que le debo plata no me encuentren. Y bueno, ya que estamos, señores, Bueno, a vuestra disposición. muchas gracias. Para hablar mal de este género bastardo, Sí. de este subgénero, de esta basura llamada historieta. Muy bien. Ante todo, nada, lo tengo acá diría que es amigo, pero es una mala palabra hoy por hoy, la amistad. Amigo de los géneros. Y lo tengo a Leo como lo quiero, con la mano, con el celular. Me Entonces, tienen ¿te trabajando. vas a quedar todo el programa así, no? Vamos a ver, ahora vemos. Bueno, ¿cuál es la idea de este capítulo de Hablando de Historieta? Me encantaría contar cómo arranca, cómo es la génesis de una idea y cómo se transforma en un guión, sin explicar la pólvora, pero sí pensando en aquel que quiere ordenar, que quiere acomodar los melones en el carro, ¿no? Digo, tengo una idea, la idea es el vampiro de Acasuso, qué sé yo, ¿cómo hago para traducirlo en un guión dibujable, No. que me pueda entender esa secta hermosa que son los dibujantes? Sí, método de trabajo. Es un trabajo muy sencillo, es decir, muy sencillo en el aspecto del arranque. Ante todo, si voy a hablar del vampiro que se hincha chacareta, por ejemplo, tengo que tener más o menos no digo identificación con el vampiro, porque en lugar de sangre me gusta el Nebbiolo, pero el tema es que haya algo que me lleve allí, que yo pueda. Es decir, voy a pensar en un personaje, pero si pienso en un personaje, ¿qué tengo que hacer? Que quiero tener una proyección en futuro de desarrollo de ese personaje. Pero si el señor Martín me dice, quiero lo que antes se llamaba unitario, quiero 80 cuadros de un episodio polenta sobre el vampiro. Y aquí empieza lo que yo apliqué siempre. Si me encargan la costura, hágase tal cosa como pasó muchas veces, o traiga algo como pasó muchas veces. Era una cuestión de limpiar el terreno, decir, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Esto va a tener una continuidad? Sí, entonces necesito un personaje o dos, uno que sea sostén del otro, uno que sea enemigo del otro. Volvemos a una historia que vos no viviste y yo la viví de chiquito, que era el Vito Nervio de Waddell, el Paturucito, que ahí nace toda la historia. El que sepa algo de esto sabe que nace con Paturucito, ¿no es cierto? La historieta nacional, o como quieran llamarle, toda esa baltrafia. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito dos soportes. ¿Qué le puede pasar a esta gente? Bueno, ¿dónde la vamos a poner? Los viejos guiones que decían, lugar tal, época tal. Entonces el dibujante ya sabía dónde estaba. Entonces, maravillosamente bien, el señor Leonardo Waddell, que era padre del guión argentino, con un señor que yo tuve el gusto de conocer, porque le fui a pedir los derechos de Vito Nervio, primer detective y único detective argentino, para hacerlo en televisión. Me dice no. El señor autor de La Vaca Aurora, Mirko Repetto, digo La Vaca Aurora porque hemos disfrutado mucho siendo chicos. Había Quinterro, tenía dos personas que eran mano derecha y mano izquierda, que eran Tulio Lobato y Mirko Repetto. Aparte, ¿qué hace? Vamos a hacer una historieta, dice este señor que hace el Vito Nervio, primer detective argentino, damas y caballeros. ¿De dónde andamos? Hace a la conquista de Hastinapur con un uruguayo que era Emilio Cortinas, el mismo que hacía Vito Nervio, que es una vieja leyenda o algo parecido en la India.
Entonces, en ese momento, lo que hacemos todos, la ponemos en la India, la ponemos en la capital federal, la ponemos en un pueblo ficticio, hacemos una histórica. Es decir, se empieza igual. Primero la carnadura del o los personajes, del personaje. Vamos a hablar de cosas distintas a mí. A mí me tocó ¿Por seguir. qué? ¿Por qué distinta a usted? Mira, porque va a ser más fácil. ¿En qué sentido? Para que vos lo veas. En un momento determinado, hice 10 años Jack Arrow. Hice 12 años Denis Martin. No son mías. Claro. Yo recibo gente nacida, gente que ya camina sola, gente que es éxito. Entonces, ¿por qué lo hago? Bueno, pues explicaré por qué lo hice. Además, porque me gustaban las dos historias. ¿Qué pasa? Que cuando yo recibo el personaje, no lo hago yo. Y ahora te voy a decir cómo lo hago yo. Es decir, en paralelo. Yo recibo, ¿qué recibo? Denis Martin, o Chácaro. Peor aún, perdón que le interrumpa, Nippur. Usted. No, escribió- Nippur, lo único que hice ya en Nippur fue hacer un prólogo que me enorgullece de haberlo escrito. Primera equivocación de la tarde, amigos. Prometo más. Y van a ser muchas. Prometo más. Entonces, ¿qué pasa? Robin un día me dijo, ¿harías un Nippur? Sí, le digo, pero no para competir con vos. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de eso. Entonces, ¿qué pasa? El origen, Drácula o lo que sea, un vampiro, lo que sea, tiene que empezar a caminar. Bueno, ¿cómo lo hago caminar? Primero tengo que conocerlo y que él me conozca a mí. Y aquí está un poco la trampa, Martín. La trampa está en que el personaje te conozca a vos. No está loco, me decís. Está medio viejo y el vino. No, para. La identificación de vos con el personaje, por más que haga 10, 15 personajes, como yo he hecho, más de 15. ¿Dónde está? ¿Cómo me travestía? Yo sabía cómo sentían algunos de ellos, no cómo pensaban, sino cómo sentían. Entonces, a mí me presentan a Jácaro de esta manera. Es mitad apache, mitad blanco. Solamente se mete o se mueve cuando se meten con él. Y con eso solo, bajo el brazo, empezamos. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Algo más, perdón, que algo. En ese colectivo suben Garrett, el Cobra, suben un montón, ¿eh? Nada que ver. El Garrett es un montaraz, pero hasta ahí nomás. Yo agarro a Garrett, y todo el mundo me lo atribuye totalmente. Y yo tengo un 80% de Garrett. Habían hecho un par de historietas con esa cosa infernal que es Arturo Castillo. ¿Y qué te decía el dibujo? Como cuando hice algún culebrón en TV, yo le escribía al actor. Y yo, si vos sos mi dibujante, o él es mi dibujante, te escribo a vos. ¿Y qué le decía de Castillo, aparte de aplaudirle el alma? Porque la verdad. Yo con Arturo hice 3. Bannister, Cobra, Garrett. ¿Y los vikingos no hizo también? ¿Eh? ¿Vikingos también no hizo? ¿Una de Sí, vikingos? Vikingos, Ah, bueno, esa fue buena mía, ¿eh? Esa fue buena mía. Haciendo vikingos. Y dibujaba muy bien Renacimiento. Todo el boato, Renacimiento. Bueno, y yendo a esto, lo tengo, bueno, agarrar a Garrett. Antes que Garrett fuera Garrett, porque con el curso del tiempo cabalgamos juntos, Garrett y el autor. Entonces, ¿dónde empieza esa empatía, o como quieras llamarle? Que el personaje te conozca y que vos lo conozcas a él. Tiene que ser profundo. Porque ¿cuántos cowboys he hecho en mi vida? Claro. No menos de 15. ¿Y cómo se logra conocer al personaje? No, es que ¿Una ya indagación empieza. se va o...? Es que una vez que tenés el personaje, no que lo tenés hecho, lo tenés diseñado en un escorzo, en un diseño así. Puede ser que tenga esta característica. Por ejemplo, el tipo es discriminador, no le gustan los mexicanos. ¿Por qué? Porque tiene una historia detrás.
Y acá estamos en lo que a mí me funcionó. Siempre hay un pasado. El hombre no nace debajo de un coliflor. Entonces cuando tenés el Cobra, yo estoy haciendo ahora la precuela de Cobra. O sea, Cobra antes del Cobra. Porque el Cobra nace de la manera menos pensada. Que eso lo dejamos para otra cosa. Hagamos de cuenta que no me lo pidió nadie. Entonces, hago un cowboy, depende de la época. Claro. Si yo tengo una época, fin del siglo XIX, tengo Mandy Riley. Que Mandy Riley me dio a mí una serie de satisfacciones. Como que determinada gente, aquí y afuera, piense que yo reformulé lo oeste, cosa que no estoy de acuerdo, mediante el lenguaje. No, es el argumento que empieza, es la historia que empieza. Claro. Tenés ese muñeco, aunque no lo tengas terminado, aunque no sepas si sufre del hígado o no, o le gusta, casi siempre le hacemos una historia que pobre la... No, a veces es un hombre común, sobre todo hoy, un hombre común que por un hecho fortuito cambia de calle, o cambia de calle, lo cambian de calle, o lo empujan. No me gusta ni justicia, entonces todo es justicia. Es decir, ese es el nivel que se produce claro. entre el turro y el no turro. Es decir, para mí no hay ningún inocente. Todos en un determinado momento somos humanos, y eso lo conoce todo el mundo. Aplicar mucho de lo que uno siente y no de lo que uno piensa. Porque lo que vos pensás lo podés borrar. Hoy pensás que Pepino es el mejor jugador. Y mañana decís, no, el mejor jugador es el Lautaro Martínez. Y como uno de los puntos importantes a la hora de contar una historia es la motivación y cómo emocionar al otro. No, eso viene después. Pasamos de un muñeco de peluche, que es el personaje, a una historia. ¿Dónde lo puedo poner? El personaje es muy fácil de definir. La parte interna, la parte externa. Hacemos un muñequito en la pizarra y ponemos de este lado todo lo que se ve, de este lado todo lo que no se ve. Y en todo lo que no se ve, las fobias que tiene, los odios que tiene, los sueños que tiene, de dónde viene, qué estudió, qué ha sentido, cómo le fue en la vida. Esto por el lado. Y por este lado, bueno, que sea rubio de ojos celeste, que sea gordito o no sea gordito, que maneje las armas, que no maneje las armas, que es un pacifista y pobre. Y ahí empiezan después las pequeñas especialidades, que son lo que a veces podés interesar a un editor con las especialidades. Sí, es un tipo que mata pero sin mirar, pero odia derramar sangre. Entonces ya el guionista tiene que jorobarse, o si no joderse directamente, en guiarlo al personaje de modo tal que quede bien con su conciencia. Él no es violento, y es la violencia, es el increíble Hulk, claro, que no quiere ser Hulk. Las contradicciones. Entonces, la contradicción, porque somos una contradicción con patas. Sí, y más toda persona es una contradicción tarde o temprano, o siempre. Entonces, poner un espejito en la mesa es algo fantástico. Y ahora me viene lo otro. ¿Qué le hago hacer? ¿Qué le hago hacer para traducir todo esto que acabo de poner? ¿A qué lo enfrento? ¿Con qué lo hago que ese espejo lo refleje? No, pero hay una cosa que quien escribe, a veces no paramos medio minuto. Es ver si a veces con esa conformación que lo construimos pero al mango, y en el momento de la definición el tipo se quiebra y agarra para otro lado. Eso al lector lo llena de alegría, digamos, que vos no seas previsible. El guión tiene que ser, la historia tiene que ser creíble, o sea, posible, por más que sea la ciencia ficción más depurada. Tiene que tener algún ancla, algún cable a tierra que te diga es posible.
no es que vos leyendo necesites esa certificación. Vos te das cuenta que viene así. Y sobre todo, que en un momento determinado tu personaje no sepa lo que hacer y la saque como Maradona sacaba el tiro libre de 70 metros. La sacó. ¿Por qué la sacó? Pues quizá lo mejor de Maradona que fue. Y si lo intento. La historieta es un intento. Y más que nada, es un banco de prueba para hacer novelas, para hacer cine, para hacer teatro y para hacer lo que se te cante. Es un banco de prueba. ¿Por qué? Porque viene de tener un metraje. Y vos por ahí en 60 cuadros, 50, 100, tenés que meter y tenés que hacer una historia que tenga, nunca escatimes cosas. Cuando yo hice una... ¿Cómo qué cosas? Ahora te explico. Yo hice en el Canal 9 frente a la facultad una telenovela que duró 1 año y medio. Irma Roy era la cabeza y me dijo, con lo que vos haces en un capítulo, migré hace una semana. Nunca escatimes ponerle cosas al matambre, a la comida. Qué metáfora, ¿eh? Metáfora, Nos quedamos con metáfora. eso. Para culinaria. No, está bien. Escribir es como cocinar. Y una consulta. Yo- Déjelo. No, perdón. Déjalo hablar, no dejas hablar. No, que estructuralmente el guión. No, la estructura de guión lo tenés en 120 años de cine. Claro. Por eso. La cadencia, y a mí me decían, no, usted trajo el cine ya estaba. Es decir, vos echás mano a lo que llega a ser, lo que se dice funcional a lo que estás haciendo. Si yo hace poco en una novela, vamos a ver un cuento largo, lo cuenta un guionista de historieta. Tiene un personaje que es muy famoso, que es lo peor, pues es agnóstico, no cree en nada. Llega un momento que se carnaliza el personaje y resuelve el hecho con él. Pero ¿eso qué es? Es tan claro que el tipo ya no está solo, sino Claro. que resuelve el cuento, lo resuelve el muñeco de él y él. Llega un momento que para esto vos tenés que identificarte con la historieta, no hacer la historieta como dicen algunos, no ahora, en otro tiempo, que era un género menor. No hay ningún género menor. No sé. ¿Por qué no hay ningún género menor? Depende qué cuerda toques. Y si pensamos al revés, y si nos conviene que sea un género, esto lo digo yo, pues no me enfoca, y si nos conviene que sea un género menor para que esa cultura se escape de los controles y llegue a todo el mundo, No, mira, está que perfecto, los que, está perfecto lo que, que los vos que decís. quieran poner medallas pongan a otro lado. Además te voy a decir una cosa, la gente que escribe, como la gente que por ahí dibuja, tiene que escapar también de todos los estereotipos que se le... Porque son abrojos, los estereotipos son abrojos, vos vas caminando y se te pegan los pantalones. Ese género menor, no... Yo te tiro 2 premios Nobel, claramente. Steinbeck, Hemingway. Una cosita como El viejo y el mar, una cosita como La perla, para la película. El argumento es chiquito así. Cuanto más chiquito es el argumento, más beneficio le sacás. Cuando ya estás con cierta experiencia. Antes de la cierta experiencia, metele de todo. Metele pimentón, metele nuez moscada, metele aceituna, metele todo lo posible. Te digo porque lo he probado. He tenido guiones que alguna gente puso 10. Pero no era por la estructura del guión, por la técnica, no. Por el morfi que vos dabas, perdónenme, por la comida, era un banquete. Cuando terminaba decía,
Un día me dieron también Bill Norman, Oh, sí. que era una cosa que hacía Altuna cuando Altuna Cuidado. estaba allá, y me lo presentaron de la misma manera. Pega bien, come mucho, no tira un tiro. Entonces un día hice Un amigo, ¿eh? El que le dio el resumen, un amigo. ese desafío de hacer 100 cuadros en una habitación cerrada. ¿De que te disfrazás? Bueno, me conté historias. Flashbacks. ¿Y cómo era la cosa? Una señorita toca el timbre y dice, hola, ¿qué es usted? ¿David Norman? Sí. Saca una Heckler de coca y le dice, usted mandó a mi papito en cana y mi papito acaba de morir de una tuberculosis carcelaria. Cierra y tira la llave por la ventana. Ahí empieza. Ahora, ¿qué es el asunto? Todo lo posible que se te ocurra. El guionista es parte de la acción. Por eso yo te tengo, si fuera nada más que dibujante. El cuadro tal, no es como la veo yo. Y para eso tengo que imaginarme todo. Yo soy el personaje, yo soy el malo, yo soy el bueno. Soy el que razona, que eso aparte. La filosofía y la emoción la dejamos un poquito aparte todavía. Estamos con el personaje. Ahora descubrimos que hacerle una historia que sea la escalera mecánica para pasear a este tipo que tenemos acá. Y después empezamos con lo que a veces al lector lo pone bien. Es que vos te des tu opinión. A través de tu muñeco, a través de otro muñeco, a través de lo... Cuando el Tano Prat me encarga precintos, que es lo que después va a ser precinto 56, yo partí de una base que te va a explicar todo. La ciudad desnuda fue una película de Jules Dassin. ¿Por qué le impactó tanto? ¿Eh? ¿Por qué le impactó tanto a mí- usted? Antes, ¿qué consumía primero, usted? la película bastante tronca, del año 48. La serie le gustó. La serie primera era de media hora, la segunda era hora. ¿Por qué? Por los actores, no. Empezaba con una locución en off. Cuento una vieja leyenda dinamarquesa, mentira. Que una noche llovieron bisones, bichitos. Y que esa música me entró a acompañar. Había parte de que hace El fraseo, esa cosa. no, más que el planteo, la música. Como el hombre del rifle. Media hora, 22 minutos, espantosamente perfecto. Era bueno el hombre del rifle, yo me acuerdo. No, 22 minutos hacía una historia. Claro. Yo llegué a hacer historieta de 25 cuadros para Radio Rojo, que salía con mis series. Entonces, escuchame una cosa, volvamos. Vamos a escribir de un vampiro. Sí. Al vampiro lo ponemos así, que bueno, es un vampiro vegetariano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es vegano este coso. Bueno, bárbaro. Entonces, Vampiro con sida, ponele. Uy, fuerte. Vampiro con sida, fuerte. No me la robe, No me la robe. Por favor. como buen corrupto. Dejemos la corrupción de lado. No, entonces, no, así la cuestión es que ya tenemos una más o menos historia, tenemos al personaje, y ahora ¿qué tenemos? Tenemos pequeñas cosas con unos textos superiores, a veces algo que llamábamos vertical, que eran un poco cambiar de lugar, o cambiar abruptamente de escenario y de época. Entonces viene la parte emotiva. Ahí va, a Yo eso. apelo a algo que ya he sido denunciado, apostrofado y desplumado, que es la nostalgia. Yo defino al hombre que tiene tres cosas que le pertenecen en propiedad.
su sombra, que es la que da el sol. Es mi sombra, no la tuya. 2, sus sueños y sus recuerdos. No tiene más nada. El hombre está en bolas, no tiene más nada. Entonces, con eso, tenés un cowboy, necesitas un caballo, que es algo para entretener a los vaqueros. Creo que lo decía Borges eso, que el caballo era un invento para entretener al gaucho. Entonces, ya tenés todo. Ahora sí, ahora le das el barniz a la cosa. Y acá en el barniz, lo que te dije de entrada, que vos tenés que estar junto con ellos, es la voz del coro griego, es la voz en off, que es la voz de explicación al lector, con cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Cuando cambiás del cuadro 10, que pasás de Buenos Aires a Santa Fe, y cortás, puedes aclarar. Entre tanto, como se decía antes, más luego, no. Pasa otra historia. Y la pegás a cara de coyote. Acá pasó, en estos 10, 12 cuadros, pasaron varias cosas. Cuadro 13. Cuando el flaco, cuando esta señorita dejó el colegio de monjas. ¿Qué carajo tiene que ver? Claro. Esto viene que con el vampiro. Sí. Viene que se agarraron acá, no sé qué pasó antes, en el otro cuadro, y de golpe, cuando Apareció el cura. cuando dejó el convento. Punto suspensivo. El cuadro que viene, ve un mendigo. Empezó a saber que no iba a arreglar el mundo. No pierdan de vista el mendigo, amigos. Tercer cuadro de esta nueva historia. Y empezó a odiar con más fuerza a Sor Milagros de no sé qué. 3 cuadros que te cambiaron la historia por completo. Te olvidaste de lo que pasó con los vampiros. Che, el vampiro. En 3 cuadros, con mucha letra, porque yo puedo quitarle la mitad de esa letra. Lo puedo ejemplificar, que es el error de hoy. Hoy he visto guiones que ponen: lo que pasa es que todos los jueces son venales. No, demostrarlo en la historieta que son venales. No lo ponga como una apotegma, como una ley. Entonces ya tenía otra historia. Que es también de lo que no hablamos, pero ya hablamos por el asunto de la emotividad. La historia central, sí, más 2 más, sí. Es lo que hice yo siempre en presento. ¿Por qué? Porque yo necesito... Triangular un poquito. No, pero se necesita, ¿sabes qué? Otro tipo de cosas, porque todos los argumentos han sido tratados, manoseados, recontados. El cine de Hollywood son todos remakes. A cada rato o es una historieta de la Marvel o es una remake. ¿Por qué? Es porque no está más Phil Jordan, no está más Ben Hedge, no están los verdaderos guionistas de cine. Se murió todo. ¿Y ahora qué? Ahora hay una urgencia por contar historias y no descubrir variantes con olor a original. Con esta frase cortamos un segundito, ya volvemos. Ejemplares de una raza soberana, su bandera es la justicia, su virtud es el perdón, desempeña sus tareas sin desmayo, persiguiendo al delincuente y al ladrón.